Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Como corresponde, comenzaremos hoy hablando sobre salud física, porque estamos saliendo, a partir del día de hoy, se ha levantado el estado de emergencia que la Organización Mundial de la Salud había establecido en enero del año 20. Es decir, que hemos estado más de 3 años sometidos mundialmente a un estado de emergencia. Se ha levantado, lo cual es una decisión administrativa, es una calificación no médica, sino qué autorizaciones hay y qué no, qué obligaciones hay y qué no. Lo que significa que no es por eso que no siga existiendo el riesgo. El propio director general de la OMS, al anunciar el levantamiento del estado de emergencia, dijo que en el mundo cada 3 minutos muere, no se contagia, muere una persona por el virus del coronavirus. Y en el Perú también se están produciendo muertes. Felizmente, según el último reporte que he podido leer, 1 por día. Pero en fin, es uno de más. Y hay muchos contagios. Entre otros, nada menos que el primer ministro, señor Otárola, que ha hecho saber hace unos días que él ha contraído el virus. De manera que la prudencia debe ser mantenida. Y por eso hemos invitado a una epidemióloga eminente, porque ha hecho un doctorado, nada menos que la Universidad de Washington, y que hace un trabajo en el terreno admirable, en la selva peruana, en zonas difíciles, con pocos servicios de salud, en donde hay mujeres que dan a luz y a veces viven en torno a los ríos, que ya sabemos no tienen siempre agua limpia. La doctora Magali Blas. Señora Blas, doctora Blas, muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. ¿Quedó sorprendida por el anuncio de la OMS de esta mañana o ya ustedes, los especialistas, sabían que esto se venía? La OMS ha estado evaluando desde hace un año cuándo llegaba este momento, el que llegó hoy día, que es declarar el fin de la emergencia sanitaria internacional por la COVID. Y habían algunos indicios a inicios de este año, pero ayer se reunió el comité y decidió declarar el fin de la emergencia sanitaria internacional por la COVID-19, más no, y esto es importante que lo sepa tu público, el fin de la COVID. La COVID sigue con nosotros, continúa siendo una amenaza y es importante no bajar la guardia y seguir aplicando todas las medidas que hemos aprendido durante estos últimos años, con énfasis en la vacunación y la vigilancia. Vacunación y vigilancia, dice. ¿Vigilancia se expresa cómo? Bueno, vigilancia, por ejemplo, de aparición de nuevas variantes, por ejemplo, ese rastreo de casos. Y la OMS ha decidido tomar esta medida por algunas razones. La primera es la disminución de la mortalidad, ¿no? Como sabemos, en los picos de la pandemia en el mundo morían alrededor de 100.000 personas cada semana. Ahora mueren alrededor de 3.500 en una semana, como tú lo has dicho, en el Perú. El último reporte es de un fallecido al día, pero hemos tenido más de 4,5 millones de peruanos infectados y más de 220.000 fallecidos, pero se estima que fueron probablemente más. Entonces ha habido esta disminución de la mortalidad. Ahora ha habido un incremento en el acceso a vacunas y a inmunidad adquirida debido a vacunas y a inmunidad natural porque te infectaste, y mayor medidas de control. También el hecho de haber declarado esta emergencia sanitaria puso como un énfasis y una presión en los países de mejorar el acceso a vacunas, y esto se dio de alguna manera. Aunque en el mundo todavía el 30% de personas no están vacunadas. 30% no tiene ninguna vacuna. Ninguna vacuna, sobre todo en países de África. Sobre todo en países de África. Entonces, por hostilidad cultural, porque ha habido un prejuicio contra las vacunas, eso es una... Por diversas ¿es una presión razones. del occidente o falta de recursos o por qué razón? Por diversas razones, incluyendo falta de recursos, el hecho de que las personas a veces no quieren vacunarse, el hecho de que las vacunas, y acá hubo una falta de solidaridad entre países. Los países que desarrollaron la vacuna, países de altos ingresos, acapararon las vacunas y como vimos, nosotros quedamos relegados. Entonces, esta medida de alguna manera no se quiere diluir en el tiempo, sino se concentró, y por eso es que ahora decidió ya dejar esta emergencia sanitaria. Y además, otra de la razón, y la tercera razón que lo mencionaron en la conferencia de prensa en la OMS, es que la OMS confía en la importancia de la comunicación, y que la comunicación que ellos han dado de no bajar la guardia va a llegar a los países, porque sería catastrófico que el mundo interprete esto como que, COVID desapareció, bajemos la guardia, volvamos a como éramos antes, y eso es algo que no lo ha dado, no. ¿Qué cosa cambia
desde el punto de vista legal y administrativo, el levantamiento del estado de emergencia mundial? Bueno, este levantamiento del estado de emergencia lo debemos tomar como un hito y como un, digamos, algo positivo de la ciencia y la investigación. Ya en muchos países se había levantado este estado, ¿no? Se habían relajado algunas medidas, entonces era cuestión de tiempo realmente. Y como bien lo dijeron, no es el fin de la pandemia, sino es un hito que marca el hecho de que este estado de emergencia internacional cese. Sin embargo, como lo han dicho ayer, bueno, hoy día, esto no significa que no pueda volver a surgir este estado. O sea, si es que nuevamente el coronavirus, y quiero enfatizar que sigue siendo una amenaza para la salud pública, pero si se elevan los casos de muertes, que se generan variantes, es posible que vuelvan a levantar este estado de emergencia internacional. Es decir, esto no es para siempre. Igual la OMS sigue vigilante y todas las organizaciones y gobiernos lo siguen. Y acá también quiero resaltar algo importante en el país, porque siempre miramos las cosas negativas. Si bien es cierto, la vacunación llegó y hubieron todos los problemas que vimos al inicio, Perú ocupa el lugar número 8 en tener personas completamente vacunadas. ¿En el mundo? En el mundo. ¿Somos los octavos mejores? Aunque no lo crean, somos los octavos. Repítelo para ver si no lo he escuchado mal. Sí, en el Perú somos los octavos en tener vacunación completa. El primer lugar entiendo que es Chile, seguido de Japón, pero el Perú ocupa el lugar número 8. Entonces, si bien es cierto, tuvimos problemas al inicio, luego hemos podido expandir la vacunación y la idea es que sigamos haciéndola ahora con la vacuna bivalente. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuál de las costumbres y las obligaciones que se introdujeron con motivo de la pandemia deben ser preservadas? Porque se insistió mucho en 3: la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. ¿Qué debemos mantener como costumbre? Todas. ¿Todas las 3? De hecho, todas. Si es que estás enfermo. Claro, algo importante que tú veías en países asiáticos cuando viajabas, pero no veías en países latinoamericanos, es el uso de mascarilla cuando estabas con algún síntoma respiratorio. Eso debe continuar, o sea, debemos seguir usando, si tenemos síntomas, mascarilla. Si tenemos, por ejemplo, tenemos que seguir, si tenemos alguna sospecha de COVID, hacernos la prueba. Y si tenemos la prueba, seguir en nuestras casas. Si te sientes bien, puedes seguir haciendo teletrabajo, pero la idea es que te mantengas en tu casa y si sales por alguna razón, uses mascarilla. O sea, eso es algo que, sobre todo si estás infectado. Ahora, si vas a lugares con aglomeración, donde hay sospecha de probablemente personas que estén infectadas, ahora hay un repunte de casos de influenza, igual, si vas a un hospital tienes alto riesgo de contagiarte, entonces deberíamos seguir usando. Espacios ventilados, sumamente importante. Yo recuerdo que antes de la pandemia la gente hacía frío y cerraba todas las ventanas, ¿no? ¿Qué nos va a pasar ahora si es que este frío comienza a acentuarse, ¿no? Vamos a pasar de pronto, después de un largo periodo caluroso, a vivir en cuartos cerrados por el frío. Claro, y entonces lo importante es abrir las ventanas para que haya mayor ventilación. Entonces, la ventilación es también sumamente importante. Vigilancia, ventilación y vacunación. Algunos lo llaman las 3B. ¿Y lavado de manos? Lavado de manos es, pero el punto crucial. El lavado de manos te puede evitar millones de muertes, no solo por coronavirus, sino por virus de influenza, otros virus respiratorios, pero también enfermedades gástricas. Hay niños que en el Perú todavía se mueren por diarrea. Y todo eso se previene por el lavado de manos, en todo momento. O sea, es importante, y acá como mamá, es importante recalcar a los niños desde pequeños, lávate la mano, en momentos importantes, a lo largo de todo el día, antes de comer, después de usar el baño, antes de manipular alimentos, antes de cambiar pañales. O sea, el lavado de manos debería ser algo vital y fue algo vital antes de la pandemia, solo que la COVID ha enfatizado el hecho de la importancia del lavado de manos, pero lavarse bien la mano evita muertes. Y los médicos salva vidas. Lo saben. ¿Usted diría entonces que la mayor parte de los contagios respiratorios no entran porque uno respira algo, sino por la mano? Bueno, por ambas cosas, ¿no? Entran por estos aerosoles, por ejemplo, si yo estornudo y aquí en tu set, y digamos tú captas algo de eso y puede ingresar por tu fosa nasal, o porque yo estornudo, agarro esta taza y alguien la toca y se puede contagiar. O sea, hay varias formas, pero es un contacto, digamos que cercano, de alguna manera. De acuerdo. ¿Qué nos ha dejado como infraestructura sanitaria
el haber atravesado de esta manera tan, digamos, complicada la pandemia? Bueno, el tema de vigilancia genómica ha mejorado en el país. Antes esto era concentrado principalmente en el Instituto Nacional de Salud y en algunos centros. Esto se expandió y ahora tú, por ejemplo, en Lambayeque podías tener tu resultado de PCR de COVID, algo que quizás antes no lo habíamos visto. También se ampliaron las camas UCI, antes habían 100 camas UCI, luego aumentaron a más de 3.000 camas más o menos, entonces eso también mejoró. Hubo una contratación de personal para manejo de casos COVID, sin embargo, claro, nos enfocamos mucho en COVID y perdimos de vista un montón de enfermedades que ya nos matan, como por ejemplo enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Eso es algo que tenemos que recuperar. El Perú, por ejemplo, en mortalidad materna retrocedió más de 10 años. ¿Por qué? Porque cerraron los centros de salud y las mujeres, bueno, ya no tenían un lugar donde dar a luz, no habían controles prenatales, entonces hemos retrocedido un montón en diversas afecciones y eso es algo que, digamos que debemos evitar que siga sucediendo. Y algo importante que quiero mencionar es que hay una evaluación externa que de alguna manera ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud, de 19 puntos que deberían evaluar los países para poder luchar contra futuras pandemias, que involucran, por ejemplo, vigilancia, el tema de comunicación adecuada para el público, el tema de control de fronteras, y que el Perú aún no ha implementado y que lo debería implementar. Es decir, es una evaluación de estos 19 factores que podrían ayudarnos a ver cómo estamos ahora y cómo podemos prevenir amenazas futuras que nos puedan suceder, y todo con un enfoque de una salud. En el Perú muchas veces pensamos que la salud es la salud humana, ¿no? O sea, si tú te enfermas, pero hay mucha conexión con la salud animal, vegetal y el medio ambiente. Ese es el enfoque de una salud y eso lo ha probado esta pandemia. Entonces, ese es el enfoque que deberíamos continuar, una salud. De acuerdo. ¿Tenemos una idea clara, un informe riguroso, científico, de las razones por las que nos ha ido tan mal a nosotros comparado con otros países? Yo pienso que es el de mayor mortalidad en relación a nuestra población, 220.000 para 33 millones, ¿no? ¿Tenemos un informe riguroso? Fuimos un país con la mayor mortalidad y por eso te decía que debería haber este análisis que menciono de cómo estamos y qué deberíamos hacer. O sea, ¿por qué? Si bien es cierto, hay datos y reportes, digamos, de investigadores, de personas del gobierno, de por qué no fue tan mal, pero todavía no hay una mirada a futuro como casi nunca la tenemos en el Perú. En el Perú apagamos incendios, pero no miramos a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Y esta evaluación externa, de alguna manera recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es algo que aún continúa pendiente en nuestro país. O sea, no hay un informe que yo pueda leer, que usted recomiende como científica, lea esto para que se entere, sin sesgos, sin inclinaciones políticas, sin hostilidades, quién es responsable de qué y qué se ha hecho mal. No lo tenemos todavía. Falta esa evaluación. ¿A quién corresponde como autoridad científica en el Perú darnos una versión rigurosa e independiente de lo que pasó? Al Ministerio de Salud. Y no solo, acá quiero recalcar que la salud depende del Ministerio de Salud. Somos muchas las personas que deberíamos estar involucradas. Gobiernos regionales, municipalidades, la academia, por ejemplo, todo debería estar involucrado. Y, por ejemplo, y acá quiero mencionar que hay muchas intervenciones que funcionan, pero que no se implementan en la práctica. De hecho, se estima que menos del 10% de intervenciones que tú demuestras como investigador que funcionan, realmente se llegan a implementar. Esa brecha es algo que debería cerrar el Ministerio de Salud, y quiero resaltar que sí se ha creado el MINSA Lab hace unos meses y que justamente ellos abogan por esto, porque la evidencia se transforme en políticas. Eso es algo que falta impulsar en nuestro país, porque muchas veces se diseñan intervenciones que no están basadas en evidencia y no hay una conexión entre la academia y, bueno, diferentes sectores y el Estado. Eso es lo que falta. Y, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos en Mamás del Río, donde hemos demostrado que el agente comunitario de salud en áreas rurales puede mejorar la atención esencial del bebé cuando nace en las casas y en los establecimientos de salud. Eso, por ejemplo, que se traslade en políticas. Nosotros hemos ido a presentarle al MINSA Lab esa experiencia y ojalá que puedan tomarla
y hacerla suya, y que el Estado adopte experiencias exitosas que se desarrollan en el Perú y las haga parte de la política pública. Eso es algo que nos falta. Cerrar esa brecha es muy importante. Su trabajo actual tiene que ver con eso, con las mamás del río, como dice usted, y para usted ha quedado demostrado que la tasa de mortalidad materno-infantil se eleva mucho cuando los partos no tienen lugar en un establecimiento de salud, sino junto al río. Bueno, ya está demostrado desde antes de nuestro estudio, de nuestro proyecto, que el tener partos institucionales disminuye mortalidad. Eso ya se sabe. Lo que nosotros ¿Tienes cifras sobre eso, porcentajes? Bueno, puedo decirte que se eleva, digamos, bastantes veces. ¿Por qué? Porque das a luz en condiciones donde no hay un parto limpio, es decir, no hay un corte ni un clampado del cordón con un instrumento estéril, no hay lactancia materna inmediata, entre otros factores que nosotros hemos analizado y de hecho hemos publicado recientemente en el Lancet. En el Lancet, nada menos, es una de las más famosas revistas científicas del mundo y más antiguas del siglo XIX, ¿no? Así es. Entonces, lo que nosotros hemos demostrado es que entrenar a agentes comunitarios y darles la herramienta de la tecnología, porque ellos tienen una tableta, mejora todo lo que es atención esencial del bebé. Por ejemplo, que tú pongas al bebé piel con piel, que le des lactancia inmediata, que clampes y cortes el cordón con un instrumento estéril. Hablo de áreas rurales y remotas, que es donde se enfoca nuestro trabajo. Entonces, la estrategia de agentes comunitarios funciona. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice el mundo desde hace tiempo, que una estrategia basada en visitas domiciliarias de agentes comunitarios puede disminuir mortalidad neonatal en 25%. 25%. Pero en el Perú, el agente comunitario no es parte del sistema de salud. Por ejemplo, eso es algo que debería mejorar e implementarse para áreas rurales. Él debería ser parte del sistema de salud. Y, por ejemplo, para la pandemia ellos fueron sumamente importantes. Los agentes comunitarios fueron la primera línea de batalla. En una investigación que hemos publicado en BMG, que es una revista científica, hemos demostrado que el 70% de centros de salud cerraron en pandemia en áreas rurales y solo atendían a personas de su comunidad. Los agentes fueron la primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus y no han sido reconocidos. No. Y además los agentes fueron muy importantes para vacunar a las comunidades, para convencer a las comunidades que se vacunen. Fueron los primeros en vacunarse cuando la comunidad no quiso hacerlo. Reportaban cuántas personas en su comunidad habían para que pudieran traer las vacunas. Se reportó muchos casos de comunidades donde había una desconfianza ideológica y había quienes propagandizaban en esas comunidades, sectas, grupos ideológicos, no sé bien cuáles, pero los hubo que les hacían creer a nuestros compatriotas nativos de las comunidades que era una cosa perversa, que no debían vacunarse. Así es, y en nuestras comunidades la experiencia fue que el agente comunitario pudo convencer a la comunidad que se vacune. Entonces, una lección aprendida, por ejemplo, de la pandemia para áreas rurales, es que el agente comunitario puede responder para desastres de este tipo. Puede ser la primera línea de batalla, puedes decirle, mira, así se transmite el coronavirus, por favor, educa a la comunidad. Recordemos que en áreas rurales amazónicas son como islas, pero esa lección aún falta incorporarse. El agente comunitario en el Perú, por ejemplo, debería ser parte del sistema de salud para áreas rurales y eso es algo que falta. Una lección, así como muchas de las que tenemos que tomar, es esa, y aún el Estado no lo ha tomado. De acuerdo. Disculpe, usted ha mencionado que una de las razones de la infección que causa mortalidad de las madres parturientas es la manera como se cierra el cordón umbilical. Si no hay una capacidad de hacerlo de manera estéril, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace tradicionalmente? ¿Cuál es la manera equivocada de hacerlo, en buena cuenta, no? Bueno, por ejemplo, hacer el corte del cordón umbilical con una tijera que no esté estéril, una tijera oxidada, y amarrar el cordón umbilical con un hilo que tienes en la casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y cuesta menos de un sol? ¿Eso produce una infección con frecuencia? Claro que sí. Puede ser mortal. Produce una infección en el cordón y eso puede llevar a infección generalizada, que llamamos sepsis del recién nacido. Ya. Con algo tan sencillo como darle un clamp y un bisturí estéril que cuesta menos de un sol a un agente comunitario en un área rural, tú puedes evitar eso. Se corta y se puede... Hay un clamp estéril, es estéril, les llamamos el lavado de manos, está, digamos que en un paquete sellado y se abre solo al momento del clampaje y corte del cordón umbilical. Pero esos equipos de parto limpios, como nosotros llamamos, en lugares en Amazonía donde el 70% de mujeres va a dar luz en su casa. Según nuestra investigación... 70% de luz en su casa. En los lugares donde trabajamos, 70% de luz en su casa. Sin instrumentos esterilizados. Sin instrumentos, o sea, antes de mamás del río. Hay un riesgo de infección por supuesto. alto.
hay 2 veces más mortalidad neonatal y 4 veces más mortalidad materna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo tan sencillo como lo que nosotros hemos demostrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es en el programa Mamás de Río, entrenar a agentes comunitarios y darles el poder de la tecnología, equipos de parto limpio y educación para que, por ejemplo, hablen con las mujeres sobre la importancia de los signos de peligro durante la gestación, cuáles son, que hagan un plan de parto y emergencia, cuáles son los cuidados que debe tener un recién nacido en la primera hora y a lo largo de los primeros 6 meses, puede mejorar la vida. Muy importante, felicitaciones además por el trabajo que hacen ustedes en la Cayetano Heredia sobre Mamás del Río. Déjenme pasar ahora del campo, y particularmente de la Amazonía y de las zonas ribereñas de la Amazonía, a las ciudades. Usted ha mencionado varias veces en lo que va de esta entrevista la palabra influenza. Y hay informes de prensa, yo no he visto nada científico aún, sobre un aumento del número de casos de influenza. Algunos dicen que es normal porque se está enfriando el clima. Explíquenos, por favor, qué es exactamente la influenza y qué es lo razonable hacer en materia de vacunación, porque hay quienes dicen que el virus que causa esta dolencia cambia cada año. Así en consecuencia no hay que tomar vacunas que ya no correspondan a la variante en curso este año. Denos una explicación sobre ese tema, por favor. Así, se han reportado casos de influenza que han aumentado, digamos, recientemente, y las campañas de vacunación han empezado ya. Es decir, ya hay vacunas contra la influenza. ¿Quién se debería vacunar? Deberíamos priorizar a los niños de menos de 5 años, a las gestantes, a las personas de más de 60 años, a las personas con factores de riesgo y al personal de salud y policial. Entonces, esas personas que están más expuestas y algunas tienen mayor riesgo de morir, deberían vacunarse ya contra la influenza, y el gobierno ya empezó la campaña de vacunación contra la influenza. Y es cierto, el virus muta cada año y te produce muertos, o sea, te puede matar. ¿Tenemos las vacunas que corresponden a este año? Sí, tenemos las vacunas que corresponden a este año, y lo importante es vacunarse. Ahora, si vas a vacunarte, también te puedes poner, si no tienes, tu vacuna contra la COVID. Entonces, en esa población, todavía la vacuna bivalente contra la COVID está en mayores ya de 18 años, ya hemos pasado a los mayores de 60, mayores de 18, pero también si te falta algún refuerzo, podrías aprovechar y ponerte ahí la vacuna contra la COVID, priorizando esos grupos, mayores de 60 años. Pero la vacuna contra la COVID, la bivalente, ¿es también útil contra la influenza? No. La vacuna contra la COVID te protege contra la variante Omicron y variantes anteriores. Y aparte tienes la vacuna contra la influenza. Hay que al mismo tiempo aprovechar para ponerse la otra vacuna. Así es. ¿Es gratuita también su aplicación en los centros de salud? En el Perú es gratuita, sí. ¿Para todas las categorías o para las de riesgo que usted ha mencionado? Ahorita el Ministerio de Salud está priorizando esos grupos que te comenté. Mayores de 60 y con factores de riesgo, menores de 5 años. Ahora, ¿cómo diferencia uno la influenza de una gripe normal? Es difícil. Por eso es que digamos que uno tiene que evaluar los síntomas, evaluar factores de riesgo. Hay casos en los que puedes manejarlo en casa con sintomáticos, es decir, bajar la temperatura, o sea, que no tengan fiebre, disminuir el dolor de cabeza si lo tiene, pero si tienes factores de riesgo como por ejemplo no sé, diabetes, hipertensión, o tienes más de 60 años, o disminuye tu saturación, entonces es importante ir a un establecimiento de salud, y es importante recordar que la influenza te puede matar, te puede dar una neumonía y puedes morir. A partir de la influenza puede desarrollarse una neumonía que mata. Así como la COVID también te puede dar una neumonía con influenza. Ya. Sí. ¿Cómo reconoce uno que los síntomas que tiene no son los de una gripe como la de años pasados, sino de una influenza? Bueno, la influenza, digamos, si es que te da, si es peligrosa, por ejemplo, si tienes fiebre persistente que no baja, ¿no? Si ves que el paciente o el bebé tiene dificultad para respirar, entonces hay hundimiento intercostal que le llamamos, ¿no? Si sufre para respirar, si baja la saturación, por eso es importante... La oxigenación, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué niveles hay el riesgo de que baje con depende del nivel del mar, pero bueno, por ejemplo, con COVID, si bajaba de menos de 95%, era importante que vayas al establecimiento de salud. Entonces, si hay esas señales de peligro, entonces es importante acudir al establecimiento para ver si tienes neumonía y de repente ver si es que es solo influenza o tienes alguna otra infección sobreagregada que necesite tratamiento. De acuerdo, de acuerdo. En todo caso, lo que recomienda usted es a las personas de las categorías que ha mencionado, a riesgo, mayores de 60 años, mujeres gestantes, niños, personas con comorbilidades, vacunarse
con la bivalente y aprovechar para solicitar que se le aplique también la de la influenza de este año 23. Así es, la influenza de este año y usualmente va desde abril hasta septiembre, digamos, el periodo donde hay mayores casos y contagios. Entonces, vacunación es sumamente importante y como lo mencionamos, lavado de manos es clave. ¿Para la influenza también? Para todo. Para la influenza también. Porque ¿dónde se puede adquirir el virus? Igual, yo estornudo, te transmito el virus, o yo toco algo, alguien viene y lo toca. Pero usted estornuda sin saber que lo tiene, puede ser asintomática y contagiar igual que el COVID. Igual que el COVID. ¿Alguien puede tener influenza y no tener ningún síntoma? Sí, podrías no tener ningún síntoma, sí. Hay casos asintomáticos como casi en todo. Sí hay casos asintomáticos, pero obviamente digamos que puedes contagiar. En COVID, por ejemplo, tú puedes contagiar antes de que tengas síntomas. 1 o 2 días antes que tengas síntomas puedes aún contagiar y cuando obviamente tienes síntomas también. Entonces, por eso es importante estar atentos. Si tienes algún síntoma o algún familiar, estar atento. Si tienes síntomas, no vayas a esa reunión, no vayas a tu trabajo y si sales, usa mascarilla para poder evitar que más personas se contagien. ¿Y qué recomienda usted en las clases, en los colegios? Bueno, si tu hijo está enfermo, no mandarlo al colegio. Y si tener, por ejemplo, y es importante, las vacunas al día. En el Perú es un país donde tenemos bastante acceso a vacunas, bueno, no en áreas rurales donde yo trabajo, donde no hay mucho acceso, pero en áreas urbanas sí, y te pueden prevenir contra 26 enfermedades. Entonces, vacunación es importante, tenemos bastante acceso, vacunemos a nuestros hijos, eso es clave. De acuerdo, una última pregunta sobre la poliomielitis. Ha reaparecido un caso en el Perú, creo que solamente es un caso, ¿no? ¿Está neutralizado el temor que hubo de que pudiera reaparecer como infección? Este caso fue una alarma para darnos cuenta de cómo está el estado de la vacunación, que dicho sea de paso, si bien he dicho que el Perú es el 8º país en vacunación contra la COVID, bajamos en vacunación contra muchas enfermedades, sobre todo para algunas áreas a las cuales casi nunca llega el Estado. Entonces, este es un llamado a la atención para que promovamos la vacunación y volvamos a ser ese país que es campeón en vacunar. Señora Magali Blas, muchísimas gracias por estar acá, nos ha dado una lección realmente, y además ha dado muestras de una competencia y un trabajo en los ríos de la selva, al mismo tiempo que en las ciudades de nuestro país, nos ha dado datos sobre eso y una recomendación: prudencia. Mantengamos la buena costumbre del lavado de manos, de la distancia social y de la mascarilla, si uno tiene riesgo de estar infectado, para no, naturalmente, contagiar a otros. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, su trabajo sobre todo con las madres del río. Muchas gracias a ti. Ha sido la doctora Magali Blas, epidemióloga, profesora de la Universidad Cayetano Heredia. Vamos a hacer una pausa y recibiremos al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y a su colega de Magdalena, señor Francis Allison.